Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Como dijo Fray Luis de León al retomar su cátedra en la Universidad de Salamanca, como decíamos ayer, ¿verdad, Azuaga? Porque, sí, en fin, ¿qué diferencia hay, ¿no? Entre el último programa, el 72, y este que es el 73? No hay ninguna diferencia, o sea, quiero decir, ahí están colocados a la vez, o sea, uno y otro, ayer, hoy, siempre. O sea, si ayer escuchó alguien el 72, pues hoy el 73, ¿y qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Un día. Para algunos habrán pasado semanas, incluso meses, sí. Pero, en fin, lo único, Azuaga, que ha entrado en el estudio y ha dicho, alguien me ha tocado el micro. Sí, lo he dicho de otra manera, lo he hecho mucho más pacumbral. Sí, ¿Quién me ha tocado el micro? Claro, pero claro, es que han pasado meses desde que hicimos el último programa. No se puede dejar las cosas. Bueno, que ha pasado más gente. Bueno, venga, vale. ¿Vamos al lío? Venga. Vamos. Qué ganas, de volver a escuchar esta sintonía. Hola amigos, hola amigas del tablero, bienvenidas a nuestra partida semanal, bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, un hombre al que no le gusta que le toquen los micrófonos, no. El maestro Azuaga. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo desde ayer a hoy? ¿Qué tal? Alivio ya, sí, un alivio, ¿no? Venir aquí, ¿no? Ver en el horizonte este estudio. Qué alivio, ¿no? Qué vista. Sí, una buena vista, tenemos buenas vistas, eso es verdad. ¿Nos puede explicar y contar qué tenemos en el programa de hoy, por favor? Sí, mira, vamos a intentar rescatar personajes que nadie conoce, gente que por un casual, no sé, a lo mejor es la primera vez que oímos su nombre, ¿vale? Y de eso me voy a ir encargando esta tercera temporada, a ver qué encontramos por el camino. ¿Sí? Y vamos a empezarlo con un tipo llamado James Mortimer. Sí, buen nombre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y hemos titulado ahí Un alfil en la penumbra de la historia del ajedrez, claramente, ¿no? Bien. Y vamos a ver qué historia aventurera tuvo. También aviso, en tercera temporada tendremos cuentos, jaques y leyenda cuando sea el afán de tenerlos, es decir, que a veces no tendremos y otras sí. Vale, y van a pasar cosas, ¿no? Sí, en el programa de hoy y siempre, pero habrá más cosas, ¿no? En este programa, ¿no? Claro, vamos a tener un entrevistado espectacular, Sergio Cuesta, a cuenta de su libro de ajedrez práctico, un manual precioso que nos va a venir muy bien a todos los docentes, todos los que den clases con chavales, pero es que además tiene mucho que contar porque no solo es bueno en ajedrez, también en flamenco, y conoció a alguien que creo que consideramos aquí presidente honorífico, pues eso. Qué bueno. ¿Y Biblioteca de Caixa? Claro, Luisón no puede faltar. Me gusta. Y el cierre de lujo, ¿no? Cierre de lujo que le vamos a dar una vuelta. ¿Ah, sí? Luego lo decimos. No. Sí, va a verlo, vale, pero vale. con vuelta. Con vuelta. Con vuelta y media. Vale. Bueno, pues ya está. Empezamos. Y como siempre lo hacemos, con cuentos, jaques y leyendas. Pero un momento que tengo aquí abajo. Aquí me han tocado la máquina. Me han tocado la máquina del tiempo también, ¿eh? ¿A que sienta mal? Espera un momento. A ver, arriba. Al cielo con ella. Subídmela. Vamos. Subidme la máquina del tiempo. Aquí la tengo. Porque necesita máquina del tiempo, ¿no? Hombre, siempre. Si venimos con un cuento, jaque y leyenda, la máquina va de suyo, ¿no? Vale. Dígame, ¿qué le pongo aquí? Venga, ve tecleando ahí, desempolva. Sí. Y vamos a hablar de James Mortimer. Pues vamos a poner la fecha de nacimiento, por ejemplo, 22 de abril, 1832. 1872. Ponga usted Mortimer, por si acaso. Me encanta, ¿eh? El apellido, Mortimer, ¿eh? Mortimer. Y va a poner Richmond, en Virginia. Oh, Virginia, ¿eh? Vamos allá. Un día te contaré que yo estuve en Virginia. Un día, esto no se lo he contado, ¿no? No. Sí, pues un día, sí. Bueno, pues aquí comienza nuestra historia, ¿no? En Richmond, Virginia. Richmond, Virginia, 1832. Tiene que ser bonito aquello, ¿no? Y tuvo que serlo, ¿no? Ahí, sí. Más que ahora, es casi. Bonito y lo fue, claro. Bueno, pues nuestro personaje Mortimer fue educado en la High School de Rochester, en Nueva York, y en la Universidad de Virginia. Él comenzó su carrera comercial como periodista y a los 22 años, un jovencito todavía,
ya se convirtió en editor jefe de un periódico de Filadelfia. Bien, pues acabó como agregado, apúntelo, en el servicio diplomático de los Estados Unidos y estuvo destinado en París de 1855 a 1860. Ese servicio diplomático que menciona, maestro, fue también conocido como la Legación Americana en París, creo, ¿no? Lo digo por... En fin, esto ya lo sabe usted, pero para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, me ha sorprendido. El servicio diplomático que se llamaba Legación Americana. Vale. Legación Americana. Vale, lo apunto. Bueno, pues muy pronto Mortimer adquirió una íntima facilidad para el idioma francés. Se convirtió en un parisino de brillante tacto y dialecto y disfrutó del Segundo Imperio, ya sabe, de Napoleón III, ¿verdad? Bueno, pues debo contarle, Roberto, a los hackeados que la información más fiable que tenemos sobre James Mortimer, nuestro protagonista, nos viene dada gracias a un escritor, un ajedrecista británico que se llamaba Philip Sergeant, quien escribió una semblanza que me ha encantado de la vida de Mortimer, muy prolija, muy bien investigada y bueno, que la publicó justo un año antes de que Mortimer muriera. Aquí lo tengo en el English Illustrated Magazine. Un periodista y dramaturgo veterano, Mr. James Mortimer, Como dramaturgo, su continuado éxito dramático le ha dado una vida de extraordinario interés. Guardamarina, periodista, diplomático, autor, hombre de mundo y, por último, pero no menos importante, ajedrecista. Qué buena semblanza hizo, ¿eh? No está mal. ¿Verdad? Sí, queda bonito, ¿eh? Ahí la tiene también ahí con esos patillones de la época. Buenas patillas tenía el bueno de Mortimer. Sí. Bueno, pues también fue Mortimer, aparte de todo esto que usted ha dicho ahí, grumete a bordo de una fragata estadounidense. Viajó en un vapor de transporte que se llamaba Portland, que transportaba un escuadrón de caballería y, atención, Roberto, iba con 118 caballos a bordo, ¿vale? Bueno, pues se encontraron con un temporal y fue tan violento que para salvar la nave, creo que fue por allá por la zona de México, ¿vale? Todos los caballos tuvieron que ser arrojados por la borda, los 118. Así que allí estaba Mortimer viendo cómo se sacrificaban los caballos en el tablero de la guerra y de la vida. Cuenta Philip Sergeant que justo después del final de la guerra, el señor Mortimer abandonó toda idea de una carrera naval e inició una vida desde cero, como periodista, como editor y otras muchas labores, dice. Entre ellas, algunas de las más desagradables. Eso es, pero nos quedamos con las ganas de saber cuáles fueron, porque no lo dice luego, ¿no? Mejor. Sí que decíamos antes que a los 22 años Mortimer fue editor, ¿no? De un periódico, ¿verdad? Fue agregado en esto que usted decía del servicio diplomático de París, ¿no? Bien. Y en París estuvo desde el 55 al 60, ¿no? De 1800. Bien, pues resulta que el representante de Estados Unidos en París, entonces, era un juez que se llamaba John Mason, era también de Virginia, y se le encomendó, porque ya estaba muy mayor, que, digamos, tutorizara a algún joven. Y allí que fue nuestro personaje Mortimer. Así que en 1855, tras cruzar por primera vez hasta Europa, le nombran a nuestro personaje agregado Legación de París. Muy bien, Roberto. Perfecto. Bien, pues un año después, 1856, de su llegada a París, el señor Mortimer fue enviado de misión a Italia y por el camino pasó por Mónaco y fue recibido por el príncipe Carlos. ¡Ay, qué nivel! ¡Qué nivel! Leo por aquí que tras 8 meses de aventura diplomática regresó a París y el joven Mortimer permaneció allí hasta la muerte de su mentor, el juez Mason. Poco después, nuestro protagonista viajó a San Petersburgo como secretario del ministro norteamericano, el coronel Pickens, de Carolina del Sur. Pero, sin embargo, sigo leyendo, abro comillas, en este caso, los rigores del clima ruso no le sentaron bien y en menos de 2 años volvió a París. Cierro comillas. Y no me extraña, es que por allí, por San Petersburgo, tiene que hacer rasca. Un frío que pela. Rasca, como el pueblo este de Madrid, rasca fría. Total. ¿Se ha fijado que en nada de tiempo el tipo ya ha ido a todos lados, ¿no? Sí, ha estado en París. Todavía un 20añero. Sí, total. Qué envidia. Bueno, pues tal cual, lo pasó mal el hombre, se volvió a París y ya establecido allí en la ciudad de la luz, sucedió que el campeón de ajedrez estadounidense Paul Morphy viajó también a París, año 1858. Mortimer lo conoció y lo trató tanto por aquello de que eran yanquis en el exilio, que se hicieron íntimos amigos. Estamos hablando de Paul Morphy, Claro. quizás el mayor genio del ajedrez de todos los tiempos, un hombre atrapado entre la genialidad y la locura. Paul Morphy. Total. Ahí está.
Ya tenemos a la parejita, ¿eh? La parejita. Mortimer y Morphy. Sí, dos yanquis en el exilio, se conocen allí en París, le gusta el ajedrez a los dos, ¿verdad? Y bueno, se hacen muy, muy amigos y sabemos que jugaron cientos de partidas, aunque por alguna extraña razón, Roberto, no nos ha quedado ningún registro de ninguna, ¿vale? Pero sí que hay bastante bibliografía al respecto, ¿no? Entonces, bien, Mortimer, aquí dato importante para los oyentes, fue uno de los pocos testigos que presenció el famoso duelo de Morphy con el danés Adolf Andersen. En las Navidades de 1858, una partida que se disputó en París, Francia, entre el 20 de diciembre y el 28 de diciembre. Y tengo aquí una ilustración donde se supone que uno de ellos es... Se supone, ¿no? Nuestro querido Mortimer. A la derecha es Morphy, sí. A la izquierda es Andersen. Claro. Y de esos detrás, cuatro... Yo creo que el de las patillas. Sí, claro, el de las patillas. Pues claro, el de las patillas. ¿Quién va a ser? Bien, pues en París sabemos que en este duelo, una cosita que le voy a contar, pero solo a usted, Roberto. Morphy sufrió un episodio de gripe intestinal antes de enfrentarse a Andersen. Bueno, pues nuestro amigo hizo allí de enfermero, ¿vale? Fue el que despertó a Morphy diciéndole, oye, tienes que empezar, si te parece, el duelo ya, tal, y le hacía un poco como de asesor, ¿vale? Y bueno, fueron muy, muy, muy amigos, ¿eh? Así que, en fin, Morphy, a pesar de todo esto que tenía de la gripe, le trataban con sanguijuelas, que por aquella época era lo que se hacía, ¿vale? Una cosa muy asquerosa, y que quizás sea esto desagradable de lo que antes hablábamos, ¿no? Es decir, este tratamiento médico que hacían, ¿no? Bien, pues aunque estaba demasiado débil para mantenerse en pie sin ayuda, Morphy insistió en seguir adelante con el duelo y ganó por supuesto, que lo hizo con 7-2. Fácilmente, ¿no? A Adolf Andersen. Nuestro protagonista de hoy, James Mortimer, estaba allí y cuentan las crónicas que jubiloso, agazapado en la penumbra de la historia del ajedrez, pero jubiloso porque, al fin y al cabo, su amigo había ganado. Creo que en 1870 Mortimer se traslada a Londres junto a Napoleón III, así que abrimos otro capítulo. Por dar contexto y ser precisos, habría que decir que se fueron a Inglaterra un poco a la fuerza, debido a la derrota de Napoleón III en la famosa guerra franco-prusiana de ese mismo año. Es así, ¿verdad, Zuaga? Totalmente, está muy puesto, Roberto, esta temporada. Bien, eso fue la llamada tragedia de Sedan, es decir, los franceses pierden, ¿no?, en la guerra franco-prusiana, y bueno, pues no solo capturan a todo el ejército francés, sino que también capturan al emperador Napoleón III. 2 días después de todo esto, pues bueno, al final llegan a París las noticias y el segundo imperio francés fue derrocado en una revolución, ya sabemos, pacífica, y aquello pues llevó a la Tercera República Francesa. Bien, Napoleón III fue liberado, eso sí, de la custodia prusiana y se exilió a Gran Bretaña junto a su mujer, la emperatriz Eugenia. ¿Sabe usted que Eugenia era granaína, ¿eh? Ya Eugenia de Montijo. Sí, totalmente. Claro. Bien, pues ¿sabe usted quién iba con el emperador? ¿Sabe usted quién iba con la emperatriz? Con Eugenia y con el emperador. Nuestro personaje. James Mortimer. Bien, pues fiel escudero de la causa imperial, allí que van a Londres, y Mortimer pues fundó, como no, periodista que era, el periódico The London Figaro, que fue el periódico oficial del exilio de Napoleón III. Aquí lo tengo, el de London Figaro, un periódico con una columna de ajedrez que se hizo muy, muy famosa, porque de 1872 a 1876 la firmaba nada más y nada menos que Lowenthal. Y de 1876 a 1882 pasó a llevar la autoría del primer campeón mundial de la historia, Steinitz. Lowenthal y Steinitz en el periódico de Mortimer. Poca cosa, ¿eh? Qué bien se lo montaba. Sí. Bueno, este Mortimer también tengo que decirle, Roberto, que era un poco bocazas, ¿vale? O sea, era un poco como que utilizaba el medio de London Figaro para entrarle a diestra y siniestra a cualquiera y bueno, tenía lengua mordaz, ¿vale? Y todo esto, la caña ideológica, pues le pasó factura, le condenaron a prisión por un delito de difamación y lo encarcelaron, ¿vale? Entonces, bueno, le dio mucha fama porque la gente ahí, Mortimer, liberación, y la gente lo conoció en su época, ahora no lo conoce nadie, y con todo este del encarcelamiento al final tuvo que vender el periódico y con la venta del periódico se fue abajo, por supuesto, la columna de ajedrez.
Bueno, más sobre Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. Creo que trae algunos secretos sobre cómo se fragó esa estrecha amistad entre James Mortimer, el emperador, y su esposa. Así que pasamos la página. Tercer capítulo. Los tríos no suelen acabar bien. No suelen acabar bien. Y tampoco es que hable por experiencia, pero cuénteme usted, Azuaga. Venga, mejor lo cuento yo de tríos. Bueno, pues el emperador Napoleón III sucedió que leyendo, porque era muy aficionado a la prensa, encontró los artículos de Mortimer y le gustó, le cayó bien, tanto en su estilo como defendía los planes del propio emperador. Así que bueno, mandó llamar a ese escritor, a Mortimer, y le expresó su gratitud. Y desde ese momento, Roberto, hasta su muerte, el emperador mantuvo relaciones muy amistosas con el señor Mortimer y con la emperatriz Eugenia de Montijo, quien, por cierto, ya les decía antes, era de Granada. Andaluza, claro. Para Mortimer, Napoleón III, el último emperador de los franceses, fue, y así lo dejó por escrito textualmente, el más generoso y amable de los hombres. Poco pomposo y un poco pelotilla, ¿eh? Es verdad que Mortimer fue clave en la intrahistoria de esta pareja, ¿no? Sí, resulta que durante el cautiverio de Napoleón, tras lo que hemos contado de la guerra franco-prusiana, etcétera, bueno, pues Mortimer fue enviado en misión por la emperatriz Eugenia de Montijo, y bueno, él fue la primera persona a quien telegrafiaron y demás en septiembre de 1870, y resulta que la redacción del London Figaro, a donde le mandaron ese telegrama, estaba en Strand, y fue allí donde Mortimer recibe ese mensaje de la emperatriz pidiéndole que por favor fuera a Hastings. Bien, sale con el telegrama en mano Mortimer, baja las escaleras corriendo y se encuentra con un amigo, el señor Nathaniel William John Stroud, un abogado, un arreglador, un rentista inglés descrito como un francófilo, un tipo apuesto, ¿vale? Y entonces se lo encuentra allí a Mortimer, le explica a dónde va y demás, y entonces este John Stroud, al que conocía bien Mortimer porque jugaban al ajedrez en el café de la Regents, le dice: alto ahí, Mortimer, le voy a hacer una proposición. Sí. Le va a decir usted a la emperatriz que tengo una casa amplia para ellos y podría usted pedirle que me honre como huésped. Y así fue como Camden Place dio refugio a los emperadores. Bueno, estoy viendo que ahora Camden Place, esa misma casa refugio, es la sede de un club de golf muy lujoso. Y tengo hasta en fin, el enlace. Es una pasada, si le da le va a flipar. Sí, no, que lo estoy viendo y está muy bien, ¿eh? Estuvieron muchos años allí gracias a Mortimer, ahí en ese refugio. Qué bonito, grabado con dron y todo, qué maravilla. Sí. Total. Bueno, pues el emperador Napoleón III le otorgó a Mortimer, como no, la Cruz de la Legión de Honor, ¿no? Porque claro, tan amigo y tan bueno no podía ser, ¿no? Así que bueno, hay un obituario en Francia, se publicó, que parecía estar estrechamente relacionado Mortimer con el emperador III, al punto, Roberto, de que declaran a Mortimer hijo ilegítimo de Napoleón III. Sé bien, dijo entonces Mortimer, que no he sido más que la persona a quien en ocasiones varias damas han considerado hijo natural suyo, lo mismo que he sido señalado por algunos periodistas como el profeta Daniel, por otros como Alejandro Magno, por otros como Julio César, pero que yo sepa nunca ha sido identificado con Adán, nuestro ancestro común, ni tampoco con Napoleón III. Qué historia, ¿eh? Tuvo que desmentirlo, ¿no? Todo. Al final, donde dije digo Diego, ¿eh? ¿Quién sabe? Y la relación con Eugenia hay que investigarla, ¿eh? ¿También? También. Ya digo yo lo del trío. ¡Ay, el trío! Bueno, hemos revisado la aventura y desventura de James Mortimer, su amistad con Paul Morphy, su lealtad a la causa de Napoleón III, su posible o no lío con la emperatriz, pero al lío vamos a analizar cómo era el querido James Mortimer como jugador de ajedrez. Que para eso estamos, que para eso este podcast se llama Hackeados.
Así que cuéntenos, Azuaga. Bueno, Mortimer no era muy allá, ¿vale? No era muy allá, pero un pero muy mayúsculo ahí. Es decir, jugaba mal los torneos, pero se le daba bien poder meterle un zarpazo a alguien de los potentes, ¿vale? Ya. Eso mola en él. Entonces, bueno, sí, he estado ahí revisando y la verdad que hay partidas muy didácticas. Le invitaban a todos los torneos, parecía un tipo muy afable, claro, muy bien posicionado, ¿verdad? Como hemos visto. Y lo invitaban más como personalidad del mundillo que como jugador potente, ¿no? Pero bueno, está bien, mira, fíjese. Londres, 1883. Venció a Zukertot. Oye, pues bien, ¿no? A Chigorin, oye, bien. Pero en cambio, acabó último en ese torneo, ¿no? En un grupo de 14 con un marcador de 3 victorias, de 3 puntitos sobre 23, ¿no? Bueno, en fin. Pero fíjese, no, tengo otro dato. Cuando ya con 74 años, 1907, juega un torneo de maestros en Ostende. ¿Sabe quién derrotó? ¿A quién? A su admirado Savili Tartakower. ¿Tartakower? Sí. Mi querido Tartakower. Sí, entonces, bueno, pues ya me cae mejor Mortimer. no está mal, ¿vale? Y último dato, también empató con Wilhelm Steinitz. Hombre, no está mal. Claro que comparado con estos, o sea, nada mal. Bueno, era un mal jugador. No era entonces. malo, no era malo. Vale. Y además, mira, tenemos aquí, nos ha dejado un legado que se llama la trampa Mortimer, que los hackeados que juegan la española la conocerán. Los que no, apunten por ahí, es muy facilito, son 6 jugadas. Fíjense en un tablero visual, todo el mundo, no hace falta que lo tomen, es decir, que agarren un tablerito, sino todo el mundo me sigue, ¿vale? E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, ya tenemos la española, jugamos la berlinesa, es decir, las negras hacen en tercer movimiento caballo F6, y ahora D3, ¿no? D3 las blancas para defender el peoncito. Y ahora aquí viene la trampa Mortimer con negras, caballo E7, se pone el caballo delante del rey, deja el peón ahí como sin defensa, ¿verdad? Y las blancas caen. Las blancas caen en la trampa Mortimer, comen ese peoncito de E5 y ahora viene la jugadita, ¿no? C6 alejando el alfil se va a cualquier casilla, en este caso A4, dama A5 jaque, me zampo el alfil o me zampo el caballo. La trampa Mortimer. Sí. La trampa Total. Bueno, vamos terminando. San Sebastián 1911, ¿qué hay que contar aquí? Claro, aquí sabemos que el primer torneo internacional de San Sebastián, que fue el primer torneo jugado por Capablanca en Europa, ¿verdad? Que además lo ganó muy ganado y triunfó muchísimo. Pues Mortimer era periodista, ¿no? Sí. Aquí que vino, ¿no? A San Sebastián a cubrir el torneo. Claro. Y el torneo empezó el 20 de febrero de 1911. Bien, pues el día 22 cogió una neumonía nuestro personaje. Y bueno, y allí que se murió. No. Sí, aquí en San Sebastián. De hecho, 2 días después, o sea que fue algo rápido. Sí, no pudo ver la leyenda Capablanca, ¿no? Triunfar. Y allí que, bueno, haciendo su trabajo y cubriendo el ajedrez. El 24 de febrero de 1911, en San Sebastián, en España, fallecía. Fue honrado con largos elogios y obituarios en el Times y en el Morning Post. Bueno, para terminar, Azuaga, tenemos una pequeña sorpresa, una curiosidad que nos trae, cinematográfica, ¿no? Sí, atentos. Cuénteme. No, atentos, vamos a ir todo el mundo así en silencio, eso es. Silencio. Venga. O podríais encontraros con el perro del infierno, el perro de Baskerville. Y así termina la leyenda. ¿Puedo preguntarles cuál es su opinión? Hay muchas leyendas parecidas. No veo por qué tendría que encontrar esta especialmente interesante. ¿Qué dice usted, Watson? Pues yo creo que las intenciones del Dr. Mortimer no pueden ser mejores, pero poco puede sacarse de lo que nos ha contado. Tenía la impresión de que los hechos que le he relatado podrían interesarle como detective. Ahora veo que estaba equivocado. Ese sonidito que sale. Holmes. Primero hay que contar, porque claro, si no es muy difícil, que esos sonidos que se han oído ahí es de Sherlock Holmes moviendo ahí una partidita, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es el perro de los Baskerville. Y bueno, como veis, hay un personaje llamado Dr. James Mortimer, que es un médico, que aparece tanto en la novela como por supuesto en la película. Correcto. Que es un cliente de Sherlock Holmes. Y bueno, coinciden en la época. Es decir, yo estaba ahí investigando y oye, ¿quién no diría que además de todo lo que hemos contado, fue un personaje de Sherlock Holmes?
desde el principio he estado pensando, Mortimer, es que le he dicho, ¿cómo me gusta el apellido? Claro, de ahí venía, claro. Sí, de ahí nos suena todo lo de Mortimer, claro. Bueno, pues hasta aquí este cuento Jaques y Leyendas, una historia intrigante y curiosa como la vida de James Mortimer, un alfil en la penumbra de la historia del ajedrez. ¡Wow! ¡Qué ganas tenía de escuchar otra vez esta sintonía, del maestro Alonso Arreola Azuaga! Sí, es muy top la sintonía. Y yo también tenía ganas, sobre todo por quien tenemos, ¿no? De visita aquí para estrenar tercera temporada de Hackeados, un amigo. Correcto. ¿Sería tan amable de hacernos un perfil? Sí, fíjate que tenía un perfil yo preparadísimo, pero lo acabo de hacer un gurruñito y lo he tirado. Porque me gusta mucho más el que viene aquí en este libro que tenemos. Aquí lo tenemos. El curso práctico de ajedrez, ¿no? De Sergio Cuesta. Y aquí me gusta mucho más, ¿no? Porque mira, Sergio, monitor, árbitro nacional de la FEDA, campeón provincial absoluto de Granada, 2 veces subcampeón absoluto de Andalucía y además un muy buen arrocero. Esto me interesa mucho. Desde Hackeados. Hola Sergio, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Bueno, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, antes de nada, por haberme invitado, que para mí esto es un orgullo, Qué bien, muchas gracias a ti, Sergio. Nos llena de orgullo y satisfacción, sobre todo lo del arroz. A mí esto es lo único que me interesa ahora mismo, ¿no? Esto es verdad, está confirmado además por varios amigos, ¿no? Sí. A mí cada vez me va interesando más el arroz también, pero bien. Oye, curso práctico de ajedrez. Primera pregunta tonta, ¿cuánto de teórico tiene este curso práctico? Pues mira, Roberto, yo es que cuando hice este libro, que en principio eran, digamos, secciones que yo tenía preparadas para mis clases, y entonces lo unifiqué todo para formar un manual, para formar un libro. Porque, claro, el problema que yo me encontraba al dar las clases preescolares era que tenía mucha disparidad en los grupos, eran todos muy heterogéneos, había niños que sabían jugar bien, otros que sabían jugar, estaban empezando, algunos más grandes, otros más pequeños. Lo llamé práctico porque mi idea en el fondo era hacer, sí, evidentemente la teoría siempre está ahí detrás, no la puedes obviar, pero lo quería plasmar todo de una forma pues más visual y que sobre todo fuera muy útil para aquel que tiene que lidiar con los niños, ¿no? En las clases diariamente, con esa variedad de niveles que te comentaba. Entonces, ¿cuánto tiene de teórico, cuánto de práctico? Pues ya también como tú lo quieras enfocar, ¿no? Ya sabes que al final todo depende un poco también de los ojos con los que miran. Pero el resultado final yo creo que es como un 70% de práctico, de utilidad, y un 30% aproximadamente de parte teórica. Bien. A mí me ha gustado. Sí, a mí me gusta un número, un dato. Sí. Aparte, mira, yo que me dedico a esto de la docencia y como bien ha dicho Sergio, a esto de lidiar, ¿no? De lidiar en el aula. Es verdad que a veces lo difícil, supongo, Sergio, que es estructurar, ¿no? Es decir, porque todos sabemos lo de cada maestrillo, ¿no? Cada uno pues enseña el mate con los 2 alfiles a su manera, ¿no? O enseña el mate de cualquier otro patrón, ¿no? A su forma. Pero es verdad que lo de tener una estructura, un guión que tutorice la docencia, nos viene muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de elaborar esta secuencia? Es decir, ¿qué podemos ahí descubrir que te costó? Pues casi que te podría responder algo parecido. Es decir, me costó un poco primero tener la visión global de todo para saber dónde quería llegar, y luego pues ya sabes tú, el procedimiento analítico, que es dividiendo todo, esa totalidad, ese todo en diferentes partes. Entonces, ten en cuenta que el libro comienza desde lo que es un tablero de ajedrez, lo básico, el nombre de las piezas, el nombre de las casillas, el movimiento. Entonces, claro, a partir de ahí tienes que ir construyendo poco a poco todo eso, un volumen, ¿no? De puntos que vayan explicando hasta un nivel medio alto, diría yo, ¿no? Porque ten en cuenta que desde el principio, que estamos viendo lo básico, a ya los siguientes capítulos donde se ve, por supuesto, táctica, pero también los últimos que me parecen interesantes, donde se ve parte de estrategia, y también al final de cada lección, donde viene una lectura que es una especie de resumen, de compendio
teórico, pero con aplicaciones prácticas basadas en jugadores pues célebres, ¿no? Campeones del mundo de la historia del ajedrez. Pues claro, todo en sí pues era complicado. La cabeza a veces funciona de una forma global, no parto del análisis para terminar en un concepto final global, sino que a veces pues las dos cosas se van mezclando ahí. El caso que sea como fuere, al final me salió este manual y bueno, creo que en parte conseguí lo que iba buscando. Bien, esos ejercicios de repaso que has dicho a mí me han encantado, ¿eh? Ya te adelanto que he usado más de 1 y de 2 y de 3 en mis clases con los niños, ¿eh? Qué bueno. Así que gracias. Bueno, Oye, permitidme que lea un trocito del libro, del principio. No voy a hacer spoiler ni nada por el estilo, pero permitidme, ¿eh? Prólogo del libro. Este libro volverá a tus manos en el futuro, cuando ya conozcas las reglas y entiendas algunos de los elementos más importantes de nuestro juego, cuando practiques con cierta frecuencia en algún club o en alguna plataforma de internet, cuando el universo de las 64 casillas forme parte de tus ratos libres, de tus distracciones, de tu vida, volverás a este libro. Prólogo del maestro Luis Fernández Siles, maestro FIDE, Luisón, nuestro amigo. Luisón, que por cierto se está empezando a encasillar en escritor de prólogos. Oye, yo os voy a hacer una cosa en confianza, que no lo oiga nadie, pero lo mejor del libro es el prólogo, ¿eh? Sí, y con música, con música queda muy bonito, ¿eh? Y con la música queda precioso. Oye, contar con Luisón siempre es un lujo, ¿no? Sí, una garantía. Sí, es que bueno, Luis y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y hombre, yo conocerlo a él, pues sí, ha sido realmente un lujo, claro, desde siempre. Oye, ahora que dices esto de que te vuelves nostálgico, se te nombra Luisón y se te viene la lagrimita, ¿eh? Pero... Sí, se me ha quebrado la vocecilla ahí un poco, ¿eh? Que soy de lágrima fácil. Pero bueno, vamos a dejarlo en casa y me he emocionado. Sí. Ahora que hablas de Luisón y te vienes como a ese momento de intimidad, vamos a echarlo el tiempo hacia atrás, vamos a cerrar los ojitos y vamos a pensar en ese Sergio pequeñín que empieza con el tablero y que está en casa, supongo, o dónde fue ese comienzo, esa génesis por esta afición, esta pasión. Pues mira, fíjate que nosotros al ajedrez, porque nosotros en esa época éramos 4 hermanos. Y luego después vino otra más pequeña, ya vino bastante después, que también luego jugó a la postre, pero al principio éramos 4 y jugábamos en mi casa pues con mi padre, de una forma normal, ¿no? Como se puede jugar en casa a cualquier otro juego. Pero bueno, nos fue gustando cada vez más. Y mi padre, que era un gran aficionado a la lectura, bueno, era un apasionado de los libros. En mi casa había una biblioteca enorme, siempre, de más de 3.000 ejemplares, de todo tipo, ¿no? De literatura, sobre todo literatura clásica. Y gracias a mi padre y a mi madre, pues siempre hemos tenido la lectura muy cerca, ¿no? Muy cercana. Y claro, mi padre veía que nos gustaba ese juego y empezó a comprar libros de la editorial Martínez Roca, ¿no? Si no recuerdo mal, Colecciones Caque, y eso pues nos empezó a cautivar cada vez más. Y entonces pues nos fue un poco induciendo a que cada vez fuésemos subiendo nuestro nivel, hacíamos nuestros campeonatos en casa. Incluso poco después mi padre nos fuimos a Madrid. Tú fíjate, esto fue tremendo. Cuando salían las primeras computadoras de la marca Novak, sí. Nos fuimos hasta Madrid a comprar. Nos compró el una, se gastó un dineral allí. Hicimos un viaje expresamente para comprar una máquina allí, no como ahora. De esas que apretaban las piezas en el tablerito, se encendía en la casillita y luego volvías, ¿no? Sí, correcto. Nova, ¿cómo se llama? Superforte, era una Nova Superforte, me acuerdo. Que tenías que apretar. Sí. Era tremendo, así que bueno, empezamos a jugar y al final pues todo fue un devenir, porque luego ya empezamos en el club de ajedrez de Caja Granada, de la General, con Julio Ferrer. Antes fuimos un poquito al centro artístico, sitio histórico de Granada, donde no solamente se jugaba al ajedrez, ¿no? Un sitio de la cultura en general. Y
bueno, pues así empezamos y sin darnos cuenta, pues yo que iba a estudiar Bellas Artes, terminé estudiando filosofía y al final más que filosofía estudiaba más ajedrez que filosofía. Bueno, tiene mucho que ver. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿La filosofía y el ajedrez en algún momento se han dado la mano o te han servido para ver, en fin, el juego ciencia desde otra perspectiva? Pues sí, de hecho, vamos, sobre esto además, ya que lo hemos mencionado, el maestro Luisón nos podía dar muchas clases y por supuesto, Manuel, que estás ahí tú, yo sé que domina esto, no quiero yo meter la pata, pero por supuesto que sí, la afición yo le llamaría a la filosofía, que no llega a ser no es una ciencia, por supuesto, no ni interés ninguno que tiene, pero es verdad que lo que son las artes en sí, pues todas tienen siempre su relación. Yo se lo he vivido, ¿no?, en otros ámbitos artísticos en los que también me muevo. La filosofía, el ajedrez, la pintura, la poesía, todo está relacionado, porque al final todo termina en lo que es la belleza estética, lo que es la estética en sí, que como disciplina filosófica pues la tenemos presente en el día a día, ¿no? Me encanta Así esto, sí. me encanta esto que estás diciendo de la belleza estética, ¿no? Porque a veces uno habla de este tipo de conceptos que se nos escapa un poquito, ¿verdad? Pero es que el que juega ajedrez y el que se sobrecoge con un mate que de repente, o con una jugada, ¿no?, un caballo F7 como vimos el otro día, ¿no?, en la Copa del Mundo, y el caballo A6, ¿no?, de José Martínez Alcántara. Es decir, cuando uno se sobrecoge ante una jugada de ajedrez, hay amigo, ¿no? Hay amigo, lo que se están perdiendo los demás, ¿no? Correcto. Me encanta. Es verdad. Qué bueno. Sergio, bueno, dos cosas. Por una parte, me he ido al principio del libro y me he ido al final. Y dice, y gracias a ti, Lola, dice, te quiero tanto que no sé cómo expresarlo. Me has regalado la niña más bonita del mundo. Dice, las dos sois lo más importante en mi vida. Sois la razón y el porqué de cada uno de mis días. Os quiero. Y estas cosas, no. Sí. Esto hay que leerlo. Sí. O sea, esto para empezar. Y luego, Vale, quiero que gracias. escuches esto. Yo tengo delante una pantalla y un vídeo donde creo que sale parte de este agradecimiento. Vale. Este eres tú, pero al lado está tu niña. Está bailando, ¿no? Marina, Sí. ¿no? Mi niña que no se pierde una. Esto... Sí, es que me ha salido artista. Bueno, y tú un poco también. Bueno, yo es que desde pequeño también me aficioné mucho al flamenco y entonces, pues aparte del ajedrez, la filosofía, y he tenido el flamenco siempre ahí muy presente, ¿no?, en mi vida. Uh-huh. Así que, claro, de hecho ahora me habíais pillado que terminaba de salir de una clase que doy de historia del flamenco y de cante flamenco aquí en Granada. Sí. Y vamos, que yo siempre intento llevar todo lo que puedo, ¿no? Porque el flamenco para mí es un escape artístico que necesito tenerlo. Qué bueno. Así que sí, Pues desde siempre. hablando de flamenco, quiero que escuches esto. Bueno, que escuchéis todos los hackeados esto. Este es un amigo que yo creo que la temporada pasada, Zuaga, le nombramos presidente honorífico de Sí. hackeados, ¿eh? Sí. Ahí está, mira. Ole. Un buen jugador de ajedrez y un mejor cantaor, ¿eh? Total, y un amigo de Sergio, que por eso se lo traemos, ¿no? Porque, bueno, quiero que nos cuentes, Sergio, aquella anécdota tan hermosísima que tiene de cuando tú tenías 16 años y, si no me equivoco, estabas en la tertulia, ¿verdad? Y de repente apareció un señor por allí con pinta de artista, y te pidió jugar una partida de ajedrez. Ay, al final me voy a emocionar, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. A ver, pues yo tendría 16 años, ¿eh? Porque recuerdo además que era de las primeras veces que yo empezaba a salir. Estábamos en la tertulia, un sitio mítico de la cultura en Granada. Y bueno, allí han estado personajes de toda la altura intelectual. Pero nos gustaba mucho a nosotros ir allí, a pesar de que todavía no encajábamos mucho allí. Y nos gustaba ir a jugar al ajedrez, porque era un sitio donde se estaba tranquilo y se podía jugar.
Y recuerdo ya que al final de una jornada, es que yo creo que ya era muy tarde, así que podían ser más de las 3 de la mañana con seguridad. Porque con 16 años, Sergio. Ay, perdón, pero bueno, esto fue hace mucho tiempo ya, eso ha prescrito, ya ha prescrito y se puede contar. Entonces, recuerdo que estaba yo recogiendo las piezas y aparece por la puerta pues un señor así, con un atuendo, hacía muchísimo frío, iba con un atuendo, así un abrigo muy muy gordo, lleno de pelaje por todos lados, y se acerca a la barra y pide una copa. Y entonces me ve que yo estoy recogiendo las piezas y se me acerca y me dice muy educado, me dice, ¿te importa si jugamos una partida? Y claro, yo lo primero que pensé, dije, ostras, las 3 de la mañana, ahora jugar, y que lo de siempre, ¿no? Ahora a ver quién te encuentra, lo pesado que es, si es mucho, si es poco, en fin. Y digo, venga, sí, vamos a jugar. Nos pusimos a jugar, oye, y la partida me la plantea bien. Sí. Recuerdo además que fue una italiana y el tío jugaba bien. Digo, bueno, pues ya está, sigo jugando. Y en un momento dado me dice, disculpa un segundo que voy al baño, que digo, sí, no hay problema. Se va al baño y en ese momento Antonio Arjona, que era el camarero de allí, de la tertulia, además, por cierto, un tío también con una cultura enorme y vamos, un apasionado de la literatura y del arte en general, se me acerca y él, que sabía que a mí me gustaba el flamenco, me dice, tú no sabes con quién estás jugando, ¿no? Y le digo, pues no, yo pensé para mí, digo, no, tío, pensaba que venía aquí ya a última de la noche. Y me dice, este es Enrique Morente. Y digo, no, hombre, no me digas, no puede ser. Claro, yo a Enrique lo conocía de haberlo oído, pues, en la radio, en programas, pero, por ejemplo, mi abuelo, que era de donde yo bebía el flamenco, de donde yo tenía las fuentes, mi abuelo Enrique no era el cantador que a él le gustaba. A él le gustaban los cantadores antiguos, pues Caracol, Mairena, Marchena, toda esta gente, los clásicos, digamos, ¿no? Y Enrique para él, pues ya todavía demasiado revolucionario. Yo no había visto realmente una imagen de Enrique Morente, yo no sabía quién era, incluso a lo mejor si lo hubiera visto no lo hubiera asociado con que se iba a sentar conmigo delante. Entonces cuando vuelve del baño, claro, ya estaba nervioso, porque saber que tenía delante a Enrique Morente no era cualquier cosa. Entonces yo me levanto y le digo, maestro, ¿es usted Enrique Morente? Y me dice, bueno, sí, pero la partida la terminamos, ¿no? Y digo, sí, hombre, sí, faltaría más. Y la verdad es que desde entonces, pues luego pues tuvimos mucha relación, yo ya empecé a salir con él y con otros amigos que teníamos en común, Juan Cruz, que era profesor mío de filosofía, muy buen ajedrecista también, de aquí de Granada, pues un gran filósofo, un gran flamencólogo también, muy amigo de Enrique, con Felipe, Martín Chica, arquitecto, también muy amigo, Antonio Soler. Y bueno, yo era muy joven, pero me relacionaba mucho con ellos y creo que ha sido una de las mejores etapas que he tenido en mi vida, en general. Qué bueno, todos los caminos conducen a Morente en este programa. Sí, como debe ser, sí, como debe ser. Ole, a Fischer y a Morente. Dos genios. Sí. ¿Nos tomamos un cafelito? Sí, venga. Venga, vamos a la cafetería de Hackeados, que sigue estando aquí, ¿eh? Mira, ahí está, nuestra mesa. Mírala. Sergio, ¿qué nos tomamos a esta hora? ¿Qué te pido? Pues yo me tomaría una manchada... no, a esta hora sí, una manchada me tomaría todavía. ¿Una manchada es un café manchado o un... Sí. Un sombra, que diríamos aquí en Málaga. Correcto. Yo a esta hora, Roberto... Un 7-Up. No. Una mirinda. Tampoco, una cerveza. Una caña. O sea, yo a esta hora lo siento. En podcast sí se puede beber, ¿no? Sí, se puede. No, nadie nos va a prohibir. No. Esta temporada pienso beber lo que haga falta. Bueno, pues yo voy a por ello y le explicas a Sergio lo nuestro, lo que viene a continuación. Venga, se lo voy a explicar a los hackeados porque Sergio lo sabe. Entonces, bueno, esto es fácil, Sergio. Lo hemos complicado. Tercera temporada, hackeado. Ya imaginas la mala baba que gastamos, ¿no? Hemos dado muy poquitos abucheos y este año nuestro objetivo es dar un poquito más, ¿vale? Entonces, respuestas muy, muy, muy rápidas a las preguntas muy, muy, muy cortas que te vayamos a hacer en el cuestionario Blitz. ¿Estás preparado? A ver. Sí. ¿Preparado? ¿Nervioso? Venga, a ver si estoy a la altura. Del 1 al 10, ¿cuánto de nervioso estás, Sergio? 10. Venga, vale, perfecto, te tenemos. Pues, señoras y señores, hackeados, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. Hoy, en nuestra silla de tortura radiofónica, un día más, señoras y señores, en este caso, Sergio Cuesta.
Primera pregunta, ¿qué es lo que más detestas del ajedrez? Ay, el aparentar. Postureo, ¿no? ¿Qué se llama ahora? El postureo, vale. ¿Cuál es ese momento, Sergio, que viviste gracias al ajedrez? Te recuerdo que estamos en Blitz, tiene que ser algo al toque, ¿vale? Pero ese momento que aún te emociona recordar. Campeonato de España universitario. Dime 3 rasgos tuyos que te definan, pero fuera del tablero. Pues maniático, imprevisible y a veces demasiado cuadriculado, aunque parezca un poco contradictorio. Vaya Vale. cuadro, vaya No, cuadro. pues está bien. Concuerdo. Vale, pues ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp más entretenido, más amistoso, más loco de todos los que tienes ahí, si es que tienes alguno de estos? ¿Te acuerdas de algún nombre? Algo así. Venga, tírate el triple ahí. Me pillas, son todos serios. Yo tengo uno con Luis que es sábado. Pues entonces Un ya plan está. que está muy bien. Pues ya está, pues ese. Ahora dime 3 rasgos tuyos que te definan cuando juegas una partida de ajedrez. Pues estratega, mal táctico y qué difícil es esto, ¿no? Tenía que haber pedido una tira, mejor. Y mal táctico y Mal táctico, pero como diría un jefe mío, pero muy motivado. Vale, muy vale. motivado. Bueno, oye, de la élite actual ahora mismo, ¿vale? ¿Quién es tu favorito o tu favorita por estilo de juego? Bueno, porque te gusta? a mí sin duda, en general, me gusta Carlsen. Siguiente pregunta, ¿qué te hace reír fuera del tablero, en la vida en general? Pues yo, la verdad es que me río mucho. Y me río mucho con mi mujer, con Lola, me río mucho con mi niña, con Marina. Entonces me hacen reír mucho. Y mi amigo. Vale. Sí. Oye, ¿cuál es el lugar más raro en donde has jugado una partida de ajedrez? Si se puede confesar. Ostras, pues ahora me ha venido a la cabeza un sitio que no sé si se puede. Pero Dilo. pero recuerda más con otro amigo mío, con gran ajedrecista, por cierto. Y no voy a decir su nombre, pero era porque era un sitio legal, no pensamos nada raro, pero era un sitio también de estos a las tantas de la mañana y bueno, pues no eran horas de estar jugando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esta me interesa, ¿cuál es el concepto estratégico que más cambió tu forma de comprender el ajedrez? Pues para mí el libro que cambió mi forma de comprender el ajedrez fue, fíjate, mi sistema en Infoid. Perfecto, Sí, un todo el clásico. concepto del bloqueo, sí. Para mí Clasicazo. fue un descubrimiento, sí. Vale, oye, queda poco, ¿eh? Vas bien, ¿eh? Oye, ¿qué pieza, Bueno. qué pieza te representa ahora mismo? Es decir, si te miras hacia ti, a edad Pues, actual, contexto, en este momento de tu vida, ¿qué pieza eres? Hijo, Manuel, la pregunta no va con, Claro, ¿no? claro, No va la con segunda, tercera- ¿no? Porque cada tercera- vez me parezco más un peón, cada vez más pequeño, más... Ahora que si me lo dices por las pretensiones, pues, Sí. pues te diría que un rey, Venga, perfecto. pero... ¿Cuál es la mejor hora para jugar al ajedrez una partida? La mejor hora del día. Ay, yo ya voy también, con la edad voy cambiando. A mí me gusta jugar pues como a media mañana o por la tarde-noche. Vale, Sí. perfecto. Oye, penúltima. ¿Qué consejo de ajedrez o de vida serías capaz de tatuarte? Ay, pues que más vale jugar con un plan, aunque sea malo, que jugar sin plan. Vale. Y vamos con la última, tienes que completar esta frase. Enseñar ajedrez, puntos suspensivos. Rellene la frase. Enseñar ajedrez. Como diría el maestro Enrique, es más difícil que llorar por gusto. Eso me ha gustado. Pero no somos nosotros, ya sabéis cómo funciona Sí, esto, los sí, que deciden, sí. sino que, a ver... ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Yo ay. ahí, depende, Ha habido... Sí, depende. Y la máquina del aplausómetro o el abucheómetro dictamina... Ay, estoy nervioso yo ahora. Es que me cae muy bien, Sergio. ¡Oh! No. ¡Oh! Hoy, Sergio, lo siento muchísimo. No, La primera de esta temporada en y la un, frente. y un abucheo. Madre de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo Bueno. hemos vuelto, no? Vaya. Pero esto, y van a querer venir a hackeados No después de sé. esto. Esta temporada va a haber cambios, creo. Va a ser durísimo. Pero así está bien, así abro yo la veda, ¿no? Y ya está, ya. Eso Esta también. no me la veía venir. Eso también es verdad. Sergio Cuesta ha escrito Curso
práctico Sí, de ajedrez muy buen y es libro. un libro que recomendamos en Hackeados. Sergio, un placer, ¿eh? Muy bien, nada, el placer ha sido mío. Muchas gracias, que he pasado un rato agradable. Oye, Sergio, dos cositas. Una, que no te lo tomes a pecho, que ya sabes que esto es inteligencia artificial o lo que sea, ¿vale? Y la segunda, en el próximo arroz acuérdate de Roberto, ¿vale? Ah, vale. Que es De petición acuerdo, de expresa. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Oye, muchas gracias, de verdad, un abrazo. Vale, a ti. Chao, chao. Adiós. Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Y después de esta primera charla de esta nueva temporada, toca Torre en séptima. Torre en séptima. ¿Vale? Esta sección donde nos colocamos en la séptima fila, como una torre que domina el tablero y leemos mensajitos de los oyentes. Sí, le traigo uno que ya verás. Sí. Sí, Venga, vamos a pues, empezar. La vamos a temporada ha empezar. empezado con abucheo ¿Sí? y va a seguir con No, algo que, en fin. No hay A ningún ver, problema, venga, adelante. Rafael Jiménez con G, González, Muy que bien. hace ya unos meses nos escribía: soporífero, el primero de los podcasts. ¿Cómo? Espero que mejoren en los siguientes. ¿Qué? Un momento. El primer mensaje, Rafael Jiménez, Sí. por favor, mis dieces. No, o sea, no, completamente... Totalmente de acuerdo con claro, Rafael. hay Porque muchísimo sí, bálsamo. sí. Siempre fomentamos la generosidad. No, hay que el episodio 1, o sea, ¿Pero cuál fue ese el sonido, uno? el Sonia Graph. Ah, el Claro, primero no de se- todos. no se- mira, Rafael, lo grabamos con móviles. O sea, lo voy a confesar no, hoy. no vale. Sí, vale. Sí, que quiero decir que escucha el segundo, el primero. Sí, pero el primero no vale. Bueno, y que no pasa nada. A alguien le puede parecer que lo que hacemos es soporífero y no pasa nada. Ay, me gusta el término soporífero. Rafael, de verdad, estamos contigo. Venga, va. ¿Por qué no? Sí que sí. Ya está. Pero no serán todos así, ¿no? No, ya volvemos a... Vale. Venga, aquí tengo a Nat Rock, Venga, que va. dice: el primer podcast que escucho, la verdad me gusta mucho toda la Bien. atmósfera que generan para el oyente, además de ser muy interesante la historia. Dice: gracias por compartir estos relatos de este hermoso deporte. Saludos desde México. Bien, bueno, aquí tenemos Paripatético, que decía, pues sí, para quitarse el sombrero, no sé qué capítulo fue, y preguntaba: maestro, ¿para cuándo Hackeados? Ay, pues para allá. Aquí estamos. Caemdaso dice: venía escuchando este podcast mientras iba en carretera, por lo que lo escuché completo. Hace tiempo que vi el libro de Don Sandalio, jugador de ajedrez, pero no me había llamado la atención. Ahora ustedes son los culpables de que lo voy a conseguir y leerlo de buena gana, gracias al interés que despertaron por esta novela. Un saludo desde el otro lado del charco. Otro saludito que nos llega desde Desde México. México, qué buena tierra. Muy bien. Bueno, Edu Joy Ojoy Mae, un fiel oyente en la República Checa por aquí. Os conocí tarde, pero me puse al día con los programas antiguos y no me pierdo uno. Se quita así. Nunca es tarde. Alberto Sánchez Vergara dice: vamos a por la ración semanal de ajedrez. Aquí Bien, estamos, bien, Alberto. Alberto. Vamos, y bueno, terminamos con Andrés Ospina. Saludos desde Medellín, Colombia, ajedrecista aficionado. Fascinante historia de nuestro gran maestro Óscar Castro. Sí, Oye, se ha fijado, ¿eh? República Checa, México, Colombia. ¿Mm? Muy bien, ¿no? qué bueno. Sí, muy bien. Incluso el primero también. También. Todos bien, también. todos bien. Y ahora, el boletín informativo. La hoja parroquial de Hackeados. El diario de Tartacower. Empezamos con Faustino. Faustino Oro. Fausti está rompiendo récord, ¿no? Ya lo hizo aquí en Madrid, en estas leyendas y prodigios que organizaron con Divis, Pepe Cuenca, Mariano Sigman, ¿verdad? Y bueno, pues allí estuvo el tipo dejándonos a todos boquiabiertos porque se convirtió en el jugador más joven de la historia en llegar a los 2.500 puntos Elo y luego ha seguido batiendo récords y ahora en la World Cup de la FIDE pues también ha estado con una estupendísima actuación. Entonces, Fausti, ¿dónde va a llegar Fausti? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero hay que estar muy atentos. Tengo una foto reciente y se me está haciendo mayor, ¿eh? Se nos está haciendo mayor, ¿eh? Ya pone pose. Oye, hablando de la FIDE World Cup 2025, ¿qué tal José Eduardo Martínez Alcántara? Buah, nuevo héroe, nuevo superhéroe de capa latinoamericana. Y es que el peruano con bandera mexicana está dando un golpe en el tablero. Y bueno, a día de hoy, Bien. ya sé que esto es un podcast y me la voy a jugar ahora, ya verás, Roberto. Pues, Pero ahora mismo, en este momento instante, en este justo, ¿sí? está ya en cuartos de final, ¿no? Cuando los hackeados y hackeadas escuchen esto, yo espero, y así me la juego, que ya esté en semifinales y también que consiga uno de los pases para el candidatos. Bueno, pues seguramente. ¿eh? Triunfazo. Ahí estamos. De Aula de Jaque, ¿quiere comentar algo? Sí, mira, de hablar de jaque, se ha vuelto con fuerza ajedrez educativo en los colegios, en los centros educativos andaluces y fíjese, mira, he pensado que mejor que se lo cuente yo, que se lo cuenten los propios docentes.
cada día vamos teniendo más alumnos que se acercan por la curiosidad. Este año, como novedad, hemos incorporado relojes y eso también resulta muy llamativo. Las partidas se hacen más amenas. Lo hemos utilizado tanto en el área de matemática como de inglés, además de valores y religión. Y lo solemos usar mucho lo que es en los recreos del cole, sobre todo los viernes. Los viernes donde es el día grande del ajedrez en el cole. Yo juego al ajedrez porque me lo pasaba en grande jugando al ajedrez en el instituto. Oye, pues qué interesante, Azuaga. Está muy bien. Y lo de la consejera, ¿qué tal? Pues muy bien, la vamos a tener. ¿Sí? Yo, sabe usted que lo que le digo, últimamente hasta se cumple, ¿verdad? Sí. Por lo que no será menos. Aparte vamos a tener aquí un programón. Cuando lo podamos anunciar, lo anunciaremos. Vale. Y las buenas costumbres no se pierden, ni los buenos amigos. Así que llegó el momento de la biblioteca de Caixa. Azuaga, ¿algo que decir? Ya sabe usted que yo me descalzo, me quedo casi sin calcetines, entro sin pisar la moqueta. Y me concentro mucho, porque Luisón cuando habla siempre recomienda algo de calidad. Pues este es el momento del maestro Luisón. Bienvenidos a la Biblioteca de Caixa. En esta nueva temporada del podcast Hackeados seguimos con nuestras recomendaciones de libros de ajedrez, uno clásico y uno moderno. El libro clásico que recomendamos hoy es Mikhail Tal, Los años de lucha callejera, escrito por Alexander Koblenz, el entrenador de Mikhail Tal, y que acaba de ser publicado por primera vez en idioma español por la editorial Elk and Ruby. Uno de los mejores acercamientos que se pueden leer a la figura de el carismático campeón del mundo Mikhail Tal. Y la recomendación de novedad editorial es Ruy López de Segura, La cara oculta del tablero, una biografía sobre Ruy López que acaba de ver la luz, escrita por los hermanos Francisco de Asís y Daniel Grajera Ledesma, que son dos estudiosos de la figura de Ruy López. Ellos viven en Zafra, han estado revisando bibliotecas, documentos, información durante muchos años para poder ofrecer este trabajo colosal. Qué bueno, ¿eh? Siempre bueno escuchar, lo cuenta también, ¿verdad? Sí. Y qué bueno reencontrarse. También esto a mí me gusta mucho. Un saludo. Gracias, Luisón. Y para terminar, la gran diagonal. Pero el maestro Azuaga, en este tiempo, entre el programa 7.2 y 7.3, ha tenido una idea luminosa que pasa a contaros. Sí. Adelante. Le vamos a dar una vuelta y media, le decía al principio, ¿no? Y la vuelta y media es a través vía Instagram, el perfil, ya sabéis, de Hackeados. Y usted me ha dicho que se puede, ¿no? O sea, usted es el experto, ¿no? O sea, sí. Digo yo, ¿no? No sé, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver, tenemos un perfil de Hackeados en Instagram, pues nos mandáis por privado un mensaje de audio, mensaje de voz. Pero tiene que ser audio, ¿eh? Claro, que queráis, lo que queráis, nos lo mandáis. Vale. Y nosotros pondremos los saludos de audio, también leemos, ¿eh? Si mandáis mensajes de texto también, pero por privado, por DM, mensaje de audio y aquí lo pondremos. Pero hacemos un cribado primero. Bueno. Es decir, aquí... El saludo del próximo programa 7.4 será de uno de nuestros oyentes. Bueno, ¿vale? De uno. O de una. O de dos. O de tres. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Pues ya con esto casi que podemos decir que hemos terminado. Sí. Bueno. Como decíamos ayer, así que hemos vuelto. Que estamos aquí y que... ¿Qué pensabais? Que no. Tiempo relativo, amigos, ¿eh? Aquí estamos y vamos a seguir, Azuaga, que sí. Mucha gente estaba ya desconfiada y enfadada. Las dos cosas. Claro. A mí sí, me han llegado comentarios que ya le traeré yo para el 7.4. Bueno, pues los leeremos. Que es un placer volver, que Hackeados está aquí, una nueva temporada y que se queda. Por cierto, esta temporada quincenal. Sí. Y no vale quejarse. Quincenal. No vale. Quincenal. Pues lo siento. Adiós. Hala. Adiós. Venga, Adiós. Si no me toques más el micro. Que no, por favor. Quincenal. Adiós.